Un mensaje diario para comenzar el día. La historia de Corrie ten Boom en el campo de concentración. Corrie fue una cristiana holandesa. Junto a su familia ayudó a cristianos judíos a escapar de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Fue arrestada e enviada a campo de concentración en Ravensbrück, donde sufrió terribles torturas. A pesar de las condiciones brutales y la falta de libertad, Corrie encontró consuelo y fortaleza en la fe en Dios. En medio de la oscuridad y el sufrimiento, ella y su hermana Betsy se reunían en secreto para orar y adorar a Dios. Corrie escribió más tarde en su libro El refugio del secreto que a pesar de estar rodeada de sufrimiento y muchos experimentaron la presencia de Dios de manera profunda y tangible. La historia de Corrie es un claro ejemplo de cómo la intimidad con Dios y la conexión con Él en oración y adoración pueden darnos una profunda esperanza y fortaleza incluso en los lugares más oscuros y difíciles. Cuando leí la historia de esta joven cristiana de la Segunda Guerra Mundial, no pude evitar acordarme de ese maravilloso encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana, porque Él le enseñó a esta mujer cómo era que a Dios se le podía adorar. Y esa historia de esta joven me impacta porque ella experimentó la verdadera adoración. La verdadera adoración no tiene nada que ver con los rituales que muchas veces nos han enseñado o nos tienen acostumbrados con grandes instrumentos, con grandes voces. No, la adoración viene del corazón. Y Jesús lo dijo perfectamente cuando tuvo ese encuentro con la mujer samaritana. 3 puntos importantes de la historia de Jesús y la mujer samaritana que se encuentran en Juan capítulo 4 del verso 1 al 42. En Juan 4:23, el primer punto y aspecto que quiero rescatar es cuando Dios le dice: Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahí nos puede decir, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué interesante saber que muchas veces nosotros queremos adorar a Dios sin darnos cuenta que a Dios se le puede adorar en espíritu y en verdad. No solo se le puede, sino que se le debe adorar es en espíritu y en verdad. Es la adoración que Él acepta. Esa adoración que es producida no por lo exterior, sino por lo interior. Ahora, me llama bastante la curiosidad que Él dice que esos adoradores Dios los está buscando. Lo que quiere decir que si tú eres una persona que tú estás adorando a Dios correctamente, Él está en busca de ti. Es Él el que te encuentra cada mañana, cada madrugada, cuando tú oras, cuando tú derramas tus lágrimas, cuando tú estás a sola en tu habitación, o cuando estás ahí haciendo los quehaceres, los oficios, cuando estás en el trabajo, la oficina, la universidad, el colegio, y tienes ese momento en tu mente, la palabra, y estás ahí, como dice la Escritura, meditando en ella de día y de noche. Eso es un acto de adoración, y ahí Dios te encuentra. Ahí Dios prepara un encuentro contigo cada día. Es interesante que Jesús le dice a la mujer samaritana que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no solo en un lugar o un ritual específico. Por eso te digo que hay veces que tú vas en el autobús o vas en el taxi, en la moto, y tú vas pensando y meditando en Dios. A veces vas por la calle y vas entonando una adoración, vas entonando o talareando una alabanza. La gente muchas veces piensa, mira, aquella persona va hablando solo. A veces nosotros reaccionamos y decimos, por ejemplo, yo soy de los que voy por la calle hablando solo con Dios y de pronto reacciono y digo, ¿qué dirá la gente? Que yo estoy loco. Pero sabe, en ese momento, esos son los momentos más íntimos que pueden haber.
los momentos más hermosos de intimidad. Mira, cuando a veces esas mujeres que se quedan en casa, que se quedan lavando la ropa, que se quedan lavando los chismes o los trastes del hogar, ¿sabes? Ahí en medio de todo eso comienzan a dialogar con Dios, en medio de la soledad de su casa, comienzan a hablar con Dios. Creo que esos son los momentos más íntimos que uno puede experimentar a la hora de buscar el rostro de Dios. A veces están más íntimos de esa forma que muchos rituales cuando estamos en un templo, donde tenemos que hacer X o Y ritual para poder sentir la presencia de Dios. Y no es eso. Jesús desbarató totalmente eso. Él dice que los verdaderos adoradores buscan a Dios en espíritu y en verdad. El segundo aspecto que quiero rescatar está en Juan 4:21, cuando le dice, aspecto número 2 y muy importante: la adoración no está limitada a un lugar. Dice Juan 4:21, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le enseña a la mujer samaritana que la adoración no está limitada a un lugar específico como en el templo en Jerusalén o en el monte Genesarí, sino que se puede adorar a Dios en cualquier lugar. Esto es poderoso, porque esto a nosotros nos lleva a un punto en el que nosotros salimos de muchos dogmas religiosos que creemos que Dios solo habita en lugares específicos o en ciertas atmósferas específicas. Cuando hay alabanza, cuando hay un ritual de un culto, cuando hay este tipo de cosas. Pero yo te voy a decir algo, no sé si solo me pasa a mí, pero yo creo que a muchos les pasa de que a veces cuando estamos en la ducha se nos vienen, bueno, en mi caso como predicador, muchas veces se nos vienen los mejores mensajes cuando estoy en la ducha. Y he escuchado de algunos compositores que dicen que cuando están en la ducha han venido sus mejores composiciones. Muchos han tenido sus mejores inspiraciones en la ducha, pero muchas veces algunas personas creen que ese no es el lugar adecuado y que te sientes mal porque es que ese no es el lugar donde se debe adorar a Dios. No, y no estoy hablando solo del lugar de la ducha, sino es que cualquier lugar, porque Dios no se limita a un espacio, se lo está aclarando a la mujer samaritana. Mira, esta jovencita que te di en la historia, en la Segunda Guerra Mundial, viendo muerte, torturas ahí en ese campo de concentración, en esa cárcel donde estaba, ella decidió adorar a Dios por encima de las circunstancias que estaba viviendo. ¿Qué hace un verdadero adorador? Un verdadero adorador cambia las circunstancias eternas producidas por la capacidad de su adoración interna. No sé si me entiendes, pero cuando tú adoras internamente, el Espíritu Santo comienza a fluir como río y todo lo que está a tu alrededor tiene que ser afectado. Lo natural comienza a ser afectado por lo espiritual, que nace de esa relación constante y profunda con Dios en la intimidad. Yo no sé cuál es el momento que quizás estás viviendo, no sé cuál es el momento difícil por el cual estás atravesando, no sé si está un enfermo en tu casa, no sé si tú eres la que estás enferma, no sé si estás pasando por momentos de crisis, pero yo creo que la verdadera adoración que es producida del corazón, que es producida de la intimidad, cuando cierras tu puerta y a solas comienzas a orar a Dios, dice que esa oración te recompensa en público, porque lo que tú haces internamente se va a notar externamente, exteriormente. Así que si hay algo en lo que quiero resaltar es que nuestra adoración no puede tener limitantes. No se puede limitar a cierto lugar, a cierto horario y en cierta forma. No, nuestra adoración no puede tener limitantes. Le estaba diciendo a la mujer samaritana: mujer, tu adoración a Dios no tiene límites. Donde tú quieras, donde tú puedas adorar a Dios, adóralo en espíritu y en verdad. Porque te tengo una buena noticia: el Padre te está buscando. El Padre te busca cuando derramas lágrimas en silencio, cuando derramas lágrimas en medio de esa habitación, cuando derramas lágrimas en medio del trabajo sin que tu jefe se enteren, cuando estás ahí en tu negocio y tus clientes no lo notan, pero estás llorando por dentro, cuando estás quizás rodeada de gente, pero nadie se da cuenta que por dentro estás llorando. Dios está buscando esa verdadera adoradora, ese verdadero adorador en este día. Y por último, quiero decirte este aspecto que resalta Dios.
en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El tercer aspecto dice, la verdadera adoración viene del corazón. La historia nos enseña que la verdadera adoración viene del corazón y no solo de un ritual o una práctica externa. Jesús busca adoradores que le adoren con sinceridad y autoridad, no solo con la palabra, sino con la acción. Así que es importante, ya por último, entender que tu adoración viene del corazón. Es del corazón cuando tú comienzas a expresarle las mejores palabras y sinceras. Hay gente que le gusta orar a Dios y ora a Dios con una elocuencia. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé orar. Y yo le digo, orar es hablar con Dios. Habla de la forma natural en la que tú hablarías cualquier conversación con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos o con tu mejor amigo. Habla y atrévete a entablar una conversación con Dios, pero sobre todo también aprende a escucharlo, a tener esas pausas de silencio para que Él pueda responderte. Cuando tú te desahogas desde lo más profundo de tu corazón, es cuando salen las mejores oraciones, es cuando salen las mejores conversaciones con Dios. Y eso Dios lo nota. Y te aseguro algo, hay recompensa. Cuando el ciego Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo hizo desde lo más profundo de su corazón y eso hizo que Jesús se detuviera en medio del camino y le prestara atención. Yo creo que tu oración hoy puede hacer que Jesús se detenga en tu casa. Yo creo que hoy tu oración y tus lágrimas pueden hacer que Jesús hoy se detenga a ver la situación que tú estás viviendo y preguntarte qué quieres que te haga. Porque estoy dispuesto, te dice el Señor, a sanarte, a cambiar tu vida, a cambiar tu hogar, a cambiar tu destino. Hoy estoy dispuesto a llegar a tu casa. Así que déjame orar por ti. Padre que estás en el cielo, Señor, en este momento te doy gracias por todos aquellos, Señor, que están escuchando el devocional Correo Directo al Corazón. Señor, te pido que nos ayudes, que nos bendigas, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.